Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Giro en U. Mi nombre es Peter Ramírez y hoy los estaré acompañando en nuestro programa de opinión. Tenemos dos invitados muy especiales de la ciudad de Girardot con los cuales vamos a hablar sobre la situación política del municipio. El primero de ellos, a quien quiero saludar, es a Pedro Rojas. Él es economista de la Universidad de los Andes. Don Pedro, bienvenido a Giro en U. Bienvenido, muchas gracias y muy contento de estar acá. Nuestro segundo invitado es el señor Elías Cano Manzanera. Él es administrador de empresas de la Universidad Nacional. Señor Elías, bienvenido a Giro en U. Muchas gracias por la invitación. Aquí con ustedes, vamos adelante. Muy bien, a continuación vamos a empezar a charlar sobre un tema importante y es la fallida revocatoria al mandato de nuestro actual alcalde, César Fabián Villalba, quien se encuentra en estos momentos con prisión preventiva en las instalaciones de la cárcel Picota en la ciudad de Bogotá. Entonces, para comenzar de una vez a escuchar a nuestros panelistas y su opinión sobre el tema, quiero preguntarles, teniendo en cuenta que hace menos de un mes fue realizada esa revocatoria, ¿cuáles creen que pudieron haber sido los elementos que jugaron para mal en este acto democrático? Señor Elías, bienvenido. Pues uno, la apatía de los líderes políticos de la ciudad que no hicieron parte de la campaña de la revocatoria. Dos, que es un instrumento que, siendo un instrumento político, ha sido usado más políticamente y entonces el pueblo no le cree a la votación. Esos para mí fueron los dos principales hechos para que la gente no hubiera salido a manifestarse, porque la revocatoria ganaba, lo que era difícil era el umbral. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Cano. Básicamente, la ausencia de todo el liderazgo político tradicional de Girardot se hizo notar. Se hizo notar porque simplemente no participaron ni por el sí ni por el no. Es decir, creo que fallaron en una forma impresionante esos líderes, porque el líder es el que tiene que mostrar el camino. Y estas personas que han tenido el liderazgo en Girardot no mostraron ningún camino. También obviamente faltó mucha más comunicación, no hubo los recursos necesarios para enviar el mensaje real. ¿Cuál era el mensaje real? El que con la revocatoria lo que se buscaba era tener una segunda oportunidad para volver a crear una nueva administración en Girardot. No era cuestión de votar por nadie de los políticos tradicionales, era abrirle a la ciudadanía la posibilidad de volver a escoger. Y eso no fue entendido por la gente, afortunadamente. Continuando con el tema de revocatoria, este tema tan importante para nuestro municipio y para tantos municipios, porque supimos que en esta ocasión fueron muchísimos los municipios que demandaron y en los cuales se realizó también el acto revocatorio fallido igualmente. En el momento de promover el sí, hubo un primer comité integrado por uno de nuestros invitados, el señor Pedro Rojas, el comité principal y quien lideró en un inicio el proceso. Luego de esto aparecieron unos nuevos comités que también se registraron ante la registraduría, cosa que para la democracia pienso que está muy bien, que nuevos comités, además de uno solo, se encabecen en esos procesos. Pero además de ellos llegan también los llamados paracaidistas, que ni quitan ni ponen. ¿Creen ustedes que la llegada de este tipo de líderes o digamos que su silencio, porque también el hecho de que callen es un mensaje para la comunidad, pudo haber jugado en contra? No es muy claro que hubiera jugado en contra los paracaidistas, porque lo que faltó fue, como hemos dicho desde un comienzo, que no hubo compromiso de liderazgo político. Entonces nadie se echó encima esa carga políticamente para lograr un resultado positivo. Los paracaidistas no jugaban ni para el sí ni para el no. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Y en el proceso, inicialmente, pues fuimos nueve Quijotes que arrancamos con el proceso de la revocatoria. Cuando ya salió el decreto del gobernador fijando la fecha del 24 de septiembre, aparecieron los paracaidistas de siempre, pero realmente yo creo que no ayudaron
Perjudicaron, sí, diría un poco, porque crearon confusión en el proceso. Porque vuelvo a repetir, el mensaje fundamental, que era volver a tener una segunda oportunidad, no permeó, no llegó a la gente. Entonces, obviamente la gente se matriculó en decir, como me dijo una señora a mí, que no iba a votar el referendo porque prefería los 2 alcaldes que están en la cárcel a los 2 exalcaldes que están por la calle. Pero ya haciendo un análisis nacional, un análisis global de lo que es el asunto de revocatoria, ¿por qué creen ustedes que a nivel nacional se ha fallado en el uso de esta herramienta democrática, de herramienta de participación? Porque siendo la revocatoria un instrumento político, no ha sido usado con fines de mejorar la administración. Ha sido simplemente usado políticamente para combatir a su contrincante, a su enemigo político, pero no ha sido usado por el bien del municipio por el cual se pide la revocatoria, para el cual se pide la revocatoria. Vemos el caso de Petro, vemos el caso de Peñalosa, por ejemplo, son actuaciones de enemistad, de persecución. Sí, la revocatoria es un instrumento político, netamente político, pero no ha sido usado para combatir las malas administraciones, sino combatir a sus enemigos políticos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero quisiera agregar algo bien importante, y es que el umbral luciría demasiado alto. Y pongo un ejemplo. En Girardot el umbral para que la revocatoria haya sido válida era de 19.300 personas, votantes. Pero sucede que al señor Villalba lo eligieron por 14.500 votos. Mejor dicho, la revocatoria exige más votos para destituirlo que los votos que tuvo cuando fue elegido. Eso es absolutamente ilógico. La revocatoria debía tener un porcentaje, por ejemplo, mayoritario o similar a los votos que la persona que fue elegida tuvo. Pero al poner un 40% de la votación total para el cargo, hace que el umbral sea prácticamente inalcanzable. O sea, lo que hay que hacer es una modificación definitiva de la cosa del umbral. Y de paso, lo que debía haber era una modificación definitiva al sistema de votación popular de alcaldes. Por eso es que en Girardot votaron para la elección de alcalde pasado 47.000 personas. Y el alcalde Villalba fue elegido con 14.000. Entonces, eso es un mandato que no tiene realmente una validez. Entonces, lo que debe pasar es que se exija segunda vuelta para las elecciones cuando no haya una votación que siquiera supere la mayoría o un porcentaje importante del total de la votación. Porque eso sería el comienzo de un cambio político importante. Y ya para ir dándole un cierre a nuestro programa, ir concluyendo un poco, yo quiero que ustedes nos regalen, por favor, el análisis sobre la situación política actual de nuestro municipio. ¿Cómo consideran ustedes que se encuentra? ¿Cuál es el diagnóstico que ven ustedes de Girardot, teniendo en cuenta que el alcalde y el exalcalde se encuentran privados de la libertad, teniendo en cuenta las investigaciones que están abiertas sobre algunos funcionarios, teniendo en cuenta las irregularidades que denuncian veedores ciudadanos y demás gente que está vigilando la alcaldía? Entréguenos un diagnóstico, por favor, sobre Girardot y su situación. La situación política de Girardot no es diferente a la situación política del país. Es un reflejo claro de cómo se comporta el país políticamente. Lo mismo que sucede en Bogotá, que sucede en Girardot, que sucede en Bucaramanga, que sucede en Barranquilla. Es una apatía del sector electoral, del votante, por una total displicencia del político por sus votantes. No hay una identidad de la gente con las campañas políticas, pero eso es a nivel nacional. Eso hace que las personas que quieran llegar hacia los puestos de mando en los municipios utilicen mecanismos que no son
nada santos, ni busquen propósitos de beneficiar la población, porque hay una apatía total del votante, y eso es nacional. Es más, es mundial. Sí, pero yo definitivamente, pues para centrarme un poquito en el problema de Girardot, yo diría que la situación de Girardot es absolutamente lamentable. 2 alcaldes en la cárcel, no únicamente por delitos que han sido ya enumerados por la Fiscalía, sino por las nuevas investigaciones que está haciendo la Procuraduría. Un alcalde encargado que fue secretario de las 2 administraciones que los alcaldes están en la cárcel, que sigue cometiendo los mismos pecados de sus antecesores. El señor Arbeláez hizo una licitación para mercados para entregarle a la población más vulnerable el día 27 de julio, con 2 días para presentar la licitación. Se otorgó a un solo licitante, un señor de Tenjo, por 219 millones de pesos, mercados que fueron los que se repartieron en los barrios en las vísperas de las elecciones. El mismo señor Arbeláez había firmado el 3er contrato para la alimentación de los niños de las escuelas. Los 2 primeros fueron firmados por Villalba, un total de 2.800 millones de pesos, entregados a 3 fundaciones con sede en 3 ciudades diferentes, pero con la misma persona como representante legal, una señora con cédula de Codazzi. Entonces, lo que la ciudadanía debe hacer, y tenemos que hacer, es estar atentos a que las autoridades cumplan con su deber de investigar lo que ha sido denunciado y estar como veedores para determinar y acusar de todas las irregularidades que tengamos noticia. Sin temores, vamos a estar pendientes, y cualquier irregularidad que nos denote como ciudadanos, tenemos la obligación constitucional de denunciarla. Debemos hacerlo. Antes de irnos, yo quiero hablar con ustedes algo que no se puede quedar por fuera, y es el tema de las presidenciales. Vienen las presidenciales, sabemos los casos de corrupción en los que está envuelto el Partido Cambio Radical, los conocemos de primera mano, somos víctimas de ellos los girardoteños. ¿Y ustedes qué análisis me entregarían de lo que puede ser la suerte de estas presidenciales y sobre todo lo que sería para Girardot que se llegara a posicionar como presidente de la República el señor Germán Vargas Lleras? Don Elías. Pues yo, antes que el señor Germán Vargas Lleras o cualquier otro tipo, hay que defender el proceso de paz, como sea. Y a eso es que hay que apoyar. Toda aquella persona que esté en contra es un enemigo de la ciudad, es una enemiga del país. Hay que apoyar a aquellos candidatos que están a favor del proceso de paz. Eso es lo que hay que apoyar, independiente de quién vaya a ser al final de todas las coaliciones, porque indudablemente los que sí no son Vargas Lleras y el Centro Demoníaco, digo democrático. Muy bien, pero digamos, ¿usted cree que Girardot, como están las cosas con el Partido Cambio Radical, en caso de que cogieran esa fuerza, de que cogieran el control total, ve difícil la salida de la situación en la que estamos? Sí, es difícil la salida porque desafortunadamente Girardot, que fue un fortín del pensamiento liberal, no hablando de partidos, hoy en día es un fortín del Partido Conservador, no hablando de partidos, sino de ideologías conservadoras. Girardot es godo, y como godo es muy difícil sacar adelante esta situación porque no va a combatir ni va a enfrentar las reformas que la ciudad requiere. Hay que hacer un proceso, sobre todo ustedes desde la academia, que es volver a fomentar en la conciencia ciudadana. En este momento no hay ciudadanos. La gente está totalmente desligada del concepto de país, y eso hay que volverlo a crear. Hay que fomentar y hay que buscar que la gente tenga conciencia ciudadana, no cultura ciudadana, el estilo Mocus, que eso es quitarse el sombrero y dar la cera. No, es conciencia ciudadana.
es saber que uno tiene que formar parte y luchar por el gobierno de su ciudad. Totalmente de acuerdo, y sobre todo en el punto 1 de la exposición del doctor Cano, estoy absolutamente convencido de que el país tiene que respaldar el proceso de paz. La decisión ayer de la Corte Constitucional aclara mucho el panorama, en el sentido de que vuelve inmodificable, blinda por completo las modificaciones que se han hecho respecto al proceso, y ningún gobierno podrá hacer trizas, como se ha dicho, como han dicho coloquialmente personas de algún partido, respecto al acuerdo de paz. En segundo lugar, estoy totalmente de acuerdo con aquello de la creación de consulta de conciencia ciudadana. Y para volverlo un poquito coloquial, voy a expresar algo que se dice en la conversación común, y es que el país se dañó o se acabó cuando dejaron de enseñarse en el colegio la educación cívica, el catecismo astete y la urbanidad Carreño. Quisiéramos... José Fernando Izaza, que este país se dañó desde que nos prohibieron hablar de política y de religión. Temas de los que no se puede hablar mucho, ¿no? Se vuelve peligroso. Eso no, hay que tener el disenso, es normal. El disenso, hay que hablar. Hay que hablar. O sea, todas las cosas en la vida se pueden organizar hablando y hablando con respeto. Puede que yo no pueda cambiarle totalmente su modo de pensar. ¿Creen que de pronto a la revocatoria le faltó eso? ¿Diálogo? Definitivamente. Y le faltó diálogo y faltó definitivamente recursos para haber podido llegar más a la población. Estoy de acuerdo, no hubo diálogo con la población, no hubo diálogo con el pueblo, no se conversó con ellos, no se tuvieron en cuenta qué pensaban, ni qué piensan, que todavía no lo sabemos. Quisiéramos nosotros haber tenido en nuestra mesa de pronto a un representante del no, pero evidentemente no hubo un representante del no hubo quien, entonces digamos que fue muy difícil encontrar a una persona que estuviera en esa defensa, más bien como que el silencio dijo mucho, ¿no?, en nuestra gente. A la teleaudiencia, muchísimas gracias a todos ustedes por estar atentos a Giro en U. Queremos agradecerle al señor Pedro Rojas por permitirnos estar aquí, estar en este programa. Don Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias, y por favor mantengan viva esta antorcha, y que la universidad es la que debe iluminar la marcha futura de Girardot. En sus manos está. Conviértanse ustedes en los nuevos líderes de Girardot. ¿Y tienen con qué? Tienen inteligencia, tienen capacidad, tienen juventud y tienen el número suficiente de votos. Si ustedes no toman el número de estudiantes que tiene la Minuto, que tiene la Piloto, que tiene la Cundinamarca, que tiene el SENA, multiplican por 3 o por 4 personas de la familia, esa suma les va a dar suficiente para elegir alcalde, representantes, senadores, diputados, lo que quieran. O sea, en ustedes, mis queridos niños y muchachos, está el futuro. Señor Elías Cano, para nosotros un placer haber estado con usted en esta conversación muy corta. Esperamos en una próxima oportunidad contar nuevamente con usted y para charlar otros temas del municipio. Amable, muchas gracias. Me parece que están haciendo una labor muy buena. Ustedes tienen que hacer lo que nosotros no fuimos capaces de hacer. Ustedes tienen que dejarle un país a sus hijos mejor que el que nosotros les dejamos a ustedes. A todos ustedes, muchísimas gracias. Mi nombre es Peter Ramírez y este es el programa de opinión de Giro en U. Hasta la próxima.